En sus Biblias al libro de Hebreos, el capítulo 11, verso 1 al 6. El tema de esta mañana es de investigando con diligencia. Hermanos, todos debemos de leer la Biblia. Debemos de estudiarla. Pablo le dice a Timoteo que estudie. Y debemos hacer esa lucha. Encontrando ustedes el libro de Hebreos, el capítulo 11, verso 1 al 6, quiero que lo marquen. Y luego no pierdan este lugar, porque este es el lugar que vamos a estudiar. Les voy a enseñar, o voy a intentar de enseñarles, siendo que estamos pidiendo a diferentes personas que prediquen en los miércoles, varones un miércoles, damas en otro miércoles, a veces no teniendo entrenamiento o educación sobre eso, nos falta pasos que tomar para estudiar y preparar un mensaje, un estudio. Yo nunca me imaginé ser maestro porque me ponía tan nervioso y todavía me pongo nervioso. Me ponía tan nervioso que no podía ni hablar, me sentía como Moisés, tartamudo, porque mi primer sermón lo escribí, y así como les voy a mostrar cómo lo presenté, agarré las notas, las puse así y nunca levanté la cabeza, leí todo, cerré las páginas y me senté. Nunca levanté la vista a ver si la gente estaba roncando o qué. Pero ahora sí los veo, porque si están dormidos, había un predicador que tiraba la Biblia. Y el que se dormía dice, tráemela, para que no se volviera a dormir. Y hermanos, gracias a Dios que era una Biblia como esta, porque hay unas Biblias hoy en día de pasta dura que si la tirara matara a la pobre persona. Si no era salvo, se iba al infierno. Pero ya marcaron su lugar, no lo van a perder, ¿verdad? Ok, cuando leo esto, está hablando de fe, pero yo quiero hablar del tema de investigar con diligencia. Cuando escogí ese título, se me vienen varios pasajes a la mente. En Lucas, por ejemplo, el primer capítulo de Lucas, y hay otros pasajes. Cuando usted está preparando un mensaje, tiene que asegurarse de no formar un sermón de un verso sin tomar en cuenta dónde se encuentra el verso. Nunca saque un verso fuera de su lugar y forme un mensaje, un estudio, una conclusión de ese verso. Siempre considere lo que dice antes, lo que dice después, considere el libro, porque el libro fue escrito con un mensaje en mente, tiene diferentes mensajes, pero cada libro fue escrito con un objetivo. Unos libros le dejan saber. El Evangelio según San Juan le dice que todas las señales que están escritos en el libro, el Evangelio según San Juan, fueron para que usted creyera que Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios, y creyendo en Él tuviera vida eterna. Ese es el objetivo. Si usted se pone a estudiar el Evangelio según San Juan, estudie los milagros, porque cada milagro lo debe de traer a punto de abrazar a Cristo como el Hijo de Dios y el Mesías. Y el momento de creer en Él, usted va a tener vida eterna. Ese es el propósito del Evangelio según San Juan. Pero con ese propósito tiene otros estudios también. Pero todos deben de estar relacionados con ese fin, ese objetivo. En Lucas, el capítulo 1 y el verso 1, Lucas no fue uno de los discípulos que acompañaron a Jesús. Él era médico, nos dice en el libro de Hechos. Él acompañó a Pablo y aparentemente Teófilo era un amigo de él. Según leemos aquí, se puso a hacer un estudio, una investigación
para poner en orden las cosas del Señor Jesucristo, para que Teófilo llegara a una convicción de quién era Jesús. Si usted lee el libro del Evangelio según San Lucas, preste atención a esto. Lucas lo escribió para convencer a Teófilo, y en cierto sentido nosotros somos teófilos. Dice aquí, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Él no agarró la opinión de alguien de lo que dijo Pedro. Él fue a Pedro y le dice, Pedro, ¿por qué dices esto? Pedro estuvo allí, anduvo con Jesús, él escuchó las palabras. Y le dice, desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Aquí está el propósito. Aquí nos dice que investigó diligentemente. Fue a testigos. ¿Usted quiere conocer algo del pastor Garza? Vayan a mi esposa, porque ella me conoce mejor que todos los que están aquí. Y yo sé que va a decir la verdad. También sé que hay ciertas verdades que no va a decir. Eso es entre nosotros. ¿Verdad, mi amor? Amén. Lo digo delante de ella, pero que ustedes sepan que no le ando. El libro de Hechos, oiga, si no se pueden confiar ustedes que están casados, olvídense. Empiecen a orar por un milagro. El libro de Hechos, capítulo 1, Lucas continúa la historia de lo que Cristo empezó a hacer y decir, no ha terminado. Cada vez que ustedes escuchan un sermón, están escuchando una continuación de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo que tener cuidado de ser fiel a esto. Yo tengo que tener tanto cuidado que si usted lo está leyendo en la Biblia, le va a decir, pastor, eso no es lo que dice. Ok. Capítulo 1, verso 1 en adelante dice, en el primer tratado, el Evangelio según San Lucas, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, y marque eso, comenzó. Porque lo que Él comenzó, continúa por medio de nosotros. Y aquí puedo enseñar otra prédica. Lo que comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Lucas investigó todas estas cosas, todos estos rumores de las apariencias del Señor Jesucristo. Lo que él anotó de las apariencias del Señor Jesucristo, él las investigó con diligencia. Se aplicó a ello como un detective tratando de descubrir quién asesinó a fulano de tal. Y no importa, en cada crimen, en cada escenario criminal, hay evidencia, hay rasgo, hay algo que deja el criminal, por más inteligente que sea, deja huellas digitales, puede dejar hebras del saco, se le puede caer un anillo, un arete a la mujer, puede dejar sangre, o sea, deja algo. Quizás una llamada telefónica, ahí voy a la casa y en el teléfono ahí está la llamada, que a ciertas horas, ¿y qué estabas haciendo en la casa a esas horas? A esa hora fui asesinado. ¿Verdad? Entonces dejamos algo, Jesús también, y Jesús no anduvo a las escondidas tratando de cometer un crimen y luego dejarnos a nosotros a descubrirlo. Él lo hizo delante de la gente. Cuando lo prendieron y lo arrestaron, y él dijo, ¿de qué me están acusando? Todo lo que he dicho y todo lo que he hecho, lo he hecho delante de todos. No he hecho nada a escondidas. O sea, no he andado como un criminal. Y el cristiano no tiene por qué andar como un criminal.
Él quiere que todo el mundo sepa en quién cree y por qué cree en Él. Le dice muchas pruebas indubitables. Dice, lo que yo escribo aquí, yo lo he confirmado, lo he investigado. Podemos contar con eso, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó, y bueno, ahí lo pueden leer. Ahora vamos a Primera de Pedro, porque está relacionado lo que dice Pedro con lo que voy a hablar esta mañana. En el primer capítulo de Primera de Pedro, y no pierdan su lugar en Hebreos. Primera de Pedro, capítulo 1, y el verso 12. ¿Ya lo encontraron? ¿Todavía necesitan tiempo? Okay. Estos son versos que se me vienen a la mente. Les ayudaría a ustedes si leyeran las escrituras seguido. Porque cuando están leyendo cierta porción, se les van a venir otras que corresponden y respaldan lo que está leyendo y confirman y califica o explica o clarifica. Dice verso 12, a esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. En el Antiguo Testamento, las profecías del Señor Jesucristo, los que profetizaban, no sabían de quién profetizaban, ni en qué tiempo profetizaban, pero ellos anhelaban investigarlo y averiguar de quién estaban predicando. Hermanos, los profetas estaban predicando un mensaje de cosas que no habían ocurrido y que no ocurrieron en sus tiempos. Se les había revelado el futuro que nunca iban a ver ellos. Pero ellos indagaban, averiguaban, investigaban. Hay cosas del futuro que quizás no vamos a ver, vamos a morir antes de que pasen. Pero hay cosas del futuro que ya estamos viendo y ya hemos visto, ya han pasado. Pedro dice, aquellos escribieron las cosas que ahora les predicamos. Cuando lee el Antiguo Testamento nos prepara para el Nuevo Testamento. Y les doy un ejemplo, porque el libro de Hebreo habla de las sombras, de las cosas del pasado, son sombras de las cosas del presente. O sea, el templo, los sacerdotes, la ropa y todo, la puerta, el candelario, el altar y todo eso son sombra de Cristo Jesús. Ahora, aquí es imposible tener sombra porque las luces vienen de todas partes. Pero si estuviéramos afuera y el sol está resplandeciendo para este lado, ¿para dónde estuviera mi sombra? Hacia atrás. Ok. Si usted ve la sombra da una impresión del cuerpo mío. Pero no es exacto. Solamente nos da un concepto, una idea. Es incompleto. La imagen de sombra no es un retrato completo de quién soy. Soy más simpático así que en la sombra. Pues claro, la sombra no tiene nariz, no tiene ojos, no tiene lentes. Usted no ve detalles. Sin embargo, la sombra le da una idea que hay algo. El Antiguo Testamento, las ceremonias, los sacrificios y todo, le eran indicativo a la gente de la necesidad de presentarse delante de Dios con un sacrificio. Y ese sacrificio era sombra del sacrificio supremo que es Cristo. Y aún hoy en día, usted no viene delante de Dios sin sacrificio, porque es necesario que venga Dios por medio de ¿quién? De Cristo, Él es el sacrificio. La diferencia es que ya no tenemos que estar ofreciéndolo. En el Antiguo Testamento se ofrecía seguido, porque era una sombra nada más, y no era
una representación adecuada de Jesús. Jesús se ofrece una vez para siempre. Pero usted y yo seguimos viniendo al Padre por medio de ¿quién? De Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Jesús. Usted no puede presentarse delante de Dios a solas. Es lo que dice. Jesucristo ha abierto el camino. Los sacerdotes deberían de estar conscientes de eso. No podían entrar al lugar santísimo sin sacrificio, sin lavarse. Y tenían que entrar con cierta ropa. Tenían que santificarse para poder entrar. Cristo entró por su propia sangre. Y el velo era su cuerpo. Y estos profetas y aquellos sacerdotes de entonces se olvidaron de todo eso. Cuando vino el Señor Jesucristo lo mataron. No vieron el que causaba la sombra del Antiguo Testamento, porque se enamoraron tanto de la sombra que se olvidaron del que causa la sombra. Usted y yo no tenemos el lujo de olvidarnos del Señor Jesucristo. Usted no venga al Señor Jesucristo por medio de sus diezmos, por medio de sus ofrendas, por medio de sus sacrificios. Venga al Señor por medio de Cristo. Sus ofrendas, sus diezmos, eso es su expresión de quién es dueño. Pero usted no puede ganar a Dios por sus diezmos. No es por obra para que nadie se gloríe. Es por medio de Cristo. Ahora vamos a Hebreos, porque cuando yo estoy leyendo un pasaje para estudiarlo, el libro de Hebreos lo voy a leer verso 1 al 6. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué el autor escribe este verso aquí? ¿Por qué no lo escribe antes? ¿Por qué no lo escribe en el capítulo 10, el capítulo 9, el capítulo 8, el capítulo 7, 6, 5, 4, 3 o 1? ¿Por qué aquí? Porque todo lo que dice prepara a nosotros para leer este verso. Y lo que nos está diciendo, está hablando de creer en cosas que no vamos a ver, pero esperamos. Los profetas profetizaron, nunca lo vieron, lo creyeron, porque si no, no lo hubieran profetizado. Cuando Dios les daba el mensaje, ellos lo presentaban. Nunca vieron su realización. La profecía del rey Ciro, de 70 años, no lo vieron, ya estaban muertos los profetas, pero se cumplió a la letra. Sobre lo que Dios dice hoy, Dios lo va a hacer. Tenemos la muestra del Antiguo Testamento. Y aquí nos está hablando de creer en cosas que están por venir y posiblemente no estemos físicamente presentes para atestiguarlo. La venida de Cristo, una de ellas. El rapto, la tribulación, las bodas del Cordero, el milenio, el reino milenio. Todas esas cosas las creemos, las enseñamos, pero no las vemos. Su fe es la certeza de lo que se espera. Usted tiene que vivir no solamente en el presente. Hay muchas veces que nosotros queremos la fe para tenerlo ya. Lo veo, lo reclamo y ya es mío. Pero aquí está hablando de una fe, de cosas que usted nunca va a tener hasta que no llegue al cielo y su cuerpo va a ser glorificado. Y quizás no lo alcancemos a ver, quizás esta es la generación que va a ser arrebatada. No sé, pero yo vivo con esa expectativa y eso determina cómo me conduzco. Porque en cualquier momento tomo un paso y estoy arrebatado o me quedo. Y el que va conmigo desaparece, sillas vacías y yo todavía aquí. Fuera triste. Eso nos dice que tenemos que creer en aquello que se espera. Tenemos que tener convicción de lo que no vemos. ¿Cuántos ven a Dios? No, lo que ven es la evidencia de su existencia. Dios nadie lo ve porque es espíritu. Vemos cosas de Dios. Yo veo el viento y yo sé que hay viento. Yo veo a alguien
caer a los pies de Cristo aquí, sé que el Espíritu está trabajando, pero no lo vi. No le vi cuando le metió el pie, no. Él no lo hace así, eso lo hago yo. Verso 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. No estuvimos presentes cuando no había nada, y Dios dijo y lo hizo, pero lo creemos. Por fe entendemos que lo que Dios dijo, sea hecho la vaca, y fue hecha la vaca. No apareció un toro. El universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, sobre lo que ahorita estamos diciendo, se va a ver. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué? Porque él tenía un concepto sublime, exaltado de Dios. Con determinado, lo que usted cree de Dios determina lo que usted hace por Dios. Es lo que está diciendo aquí. Lo que Abel creía de Dios lo motivó a dar lo mejor a Dios. Caín tenía un concepto mínimo de Dios, le dio cualquier cosa de su cosecha. Le dio algo. Quiere decir que Caín tenía concepto de un Dios, sino a quien se lo ofrece. Pero su concepto de Dios era mucho más bajo, no merece lo mejor lo merezco yo. Pero Abel sacrificó lo mejor. ¿Por qué? Porque su concepto de Dios es que es digno de lo mejor. Nuestra vida es determinada por el concepto que tenemos de Dios, por la fe que llegamos, la conclusión que llegamos a tener de Dios. Si usted cree que Dios es omnipresente, no se atreve a hacer algo en escondidas, porque sabe que de Dios no está escondido. El que hace algo indebidamente fuera de la iglesia, separado de testigos o lo que sea, ¿qué concepto tiene de Dios? ¿Qué fe tiene en Dios? Abel tenía un concepto alto de Dios, y a pesar de que no miraba a Dios, sabía que Dios era excelente, era extraordinario, era merecedor de honra y gloria, y agarró lo mejor de su rebaño y lo más gordito que cualquier pastor lo hubiera reservado para tener futura crianza. Agarró lo mejor. En el rancho se agarra el mejor grano para volver a sembrar, y lo segundo de calidad se agarra para comer, y lo peor de todo se aparta para vender. Solo que es cierto, piénselo bien. Es cierto, yo trabajé en el rancho, yo trabajé sembrando, y agarramos el mejor frijol para sembrar, y agarramos el segundo para consumir, y dejamos lo demás para vender. Usted no siembra lo peor, hermanos. Y Dios es digno de lo mejor. El diezmo de los primeros frutos para Dios. La fe determina nuestras acciones. Según estoy leyendo, dice, en el verso 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y aquí llegamos al verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Abel y Caín creían que Dios existía. Los dos ofrecieron. Los dos tenían concepto de que había un Dios y merecía sacrificio. Pero el uno trata a Dios como Cuba trata al gobierno. Hermanos, allá tienen gasolineras, pero es bien caro los litros. La gente cobra en el mercado negro. Si usted es un empleado del gobierno,
al lado, acá por acá, escondidas, vende y lo vende más barato. Y luego tiene que esconderlo porque si lo descubren es crimen digno de prisión. Porque es el concepto que tienen del gobierno. Del gobierno se pueden esconder, del gobierno de Dios nadie se esconde. Y a veces aplicamos lo mismo a Dios que aplicamos a un ser humano. Sabemos que merece impuestos, pero si le escribo aquí o acá, doy menos impuestos. Es una mentirita, ¿quién va a investigar todo? Billones o millones de ciudadanos pagando impuestos. Cualquier cosita aquí para rebajarle unos $500 para mi bolsa, el gobierno no se da cuenta. Pero hermanos, para aquel que cree en Dios, no es el gobierno que nos preocupa. Estamos calladitos. Voy a llenar las formas para conseguir permiso para trabajar o residencia o ciudadanía. Entre menos saben, mejor. Y ahí en la forma se pintan bien chulos ahí. Aunque la verdad es que son bien sinvergüenzas. Pero lo que el gobierno no sabe no le hace daño. No le hace daño al gobierno, le hace daño a usted. Están muy calladitos. Ok. Hermana, ponga la foto, la primera. Ese pedazo de rompecabezas, ¿qué piensan que es? ¿Un qué? ¿Qué? Esta mujer ya. No ha visto la foto completa. Pero hermanos, este rompecabezas es un rompecabezas sencillo. El pedazo es grande. Eso es más fácil. Pero si tuviera 1000 pedacitos y agarrar uno de esos pedacitos y tratar de concluir el retrato completo fuera casi imposible. Les digo eso, que por favor no agarren un verso de los miles de versos en la Biblia y formen algo fuera del rompecabezas. Pongan la segunda, por favor. Ahí está. Mire, ¿cuántas piezas? Son 4 por 4, 16 piezas. Eso es fácil, porque cada pieza tiene que contener algo del retrato más grande. Pero vamos a decir ese mismo corazón con 1000 pedacitos, 1000 rompepedacitos, y agarro uno del medio. No tuvieras suficiente detalle. Ahora, Ismael está en la esquina, todos voltean, levanta la mano, Ismael. Okay. Hermana Norma Dubán de García, póngase de pie, por favor. Ya tiene dueño, hermana. Levante su mano. Ok. Ambos me pueden ver, ¿verdad? No, quédese de pie, hermana. No le di tiempo para descansar. Si yo tengo que estar de pie, usted también. ¿Se están riendo de ella o qué? Si a los dos, porque mire, en el capítulo 12 dice, el verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si todos nosotros tenemos nuestra mirada fija en el autor y consumador de nuestra fe, Él es el que determina mi fe, Él es el objeto de mi fe, porque yo creo en Él, determina yo y qué hago y qué digo yo. El concepto que tengo de Él, si todos tenemos el mismo concepto, esto es lo que pasa con la prédica. La prédica que usted predica debe, el retrato del corazón, usted está predicando ese pedacito de rompecabezas, debe de justificar, respaldar el corazón entero. Usted no debe de sacar un verso
y contradecir el resto de la Biblia, es lo que quiero decir. Yo puedo sacar ese pedacito de arriba y decir son tubos o lo que sea, y predicar sobre el valor de los tubos y la necesidad de los tubos y quién sabe qué más, esto y que el otro. Y hermanos, todo el tiempo es parte de un corazón. Si ese pedacito que yo me concentro en esa prédica contradice el resto del retrato, les ha hecho una injusticia a ustedes. ¿Me están entendiendo? Cuando ustedes van a presentar un estudio, están leyendo la Biblia, acuérdense de que todo esto es revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Antiguo Testamento no va a contradecir el Nuevo Testamento. Si usted se imagina una contradicción, usted está en equivocación. No voy a confirmar la veracidad de este libro, pero si quieren pueden hablar conmigo después. Yo le tengo suma confianza, aunque es una traducción, pero yo puedo defender este libro fácil. Y yo prefiero que ustedes acepten lo que les estoy diciendo. Léanlo, estudienlo, tienen dudas, hablen conmigo, por favor. Pero ok, cada sermón tiene que respaldar eso. Ahora ellos, cada prédica, cada estudio de la palabra de Dios debe de terminar en Jesús. Debe despertar en ustedes una curiosidad y un deseo de ver al autor y consumador. Y si ellos empiezan a encaminarse hacia el frente, van a terminar donde yo estoy. Si yo estoy predicando a Jesús, tenemos de adelantarnos y llegar a donde está Jesús. Todo estudio, toda debe de presentar un retrato de Jesús, que cuando vamos caminando terminamos con la misma persona y no diferentes conceptos de esa persona. Ok, gracias, se pueden sentar. Les doy otra ilustración. Agarre 4 ciegos. Esta es una ilustración de filósofos. Y agarre un elefante. No necesito voluntarios, por favor. Los chistes son para que no se duerman. Está el elefante. Viene el primer ciego. Toca la panza. El elefante es una muralla. Viene otro más chaparro, como alguno de ustedes. Le agarra la pata y dice, es un tronco. Viene otro ciego, le agarra las trompas, esa es una culebra. Tan ciegos, no ven todo el retrato. Nosotros tenemos que tener cuidado cuando predicamos a Jesús, que no enfatizamos algo, que la gente solamente agarra una percepción de Jesús. Mire, Él es Salvador, pero por favor no elimine que es Señor. O sea, no solamente es alguien que lo rescató, pero es alguien a quien usted le debe. Usted puede ser rescatado por alguien. Y aquí está el problema de los 10 leprosos. Solo uno regresó a dar gracias. Pero él fue más que sanador ese día. Y sigue siendo más que proveedor hoy en día. Sigue siendo más que el que bendice. Sigue siendo Señor de señores. Otra cosa de la prédica. La prédica es para todo el cuerpo, me incluye a mí. Yo no puedo concentrarme en algunos de ustedes y predicarles a ustedes y me niego a mí mismo. Si yo estoy hablando del castigo de Dios, yo también tengo que estar consciente que yo puedo ser castigado. Yo puedo ser disciplinado. Porque primero tengo que creer lo que voy a predicar, no solamente predicarlo. Cuando estamos predicando o preparando un estudio, debemos de presentar a Jesús tan extraordinario
que la gente va a querer conocerlo. Y usted no va a conseguir eso si su vida contradice todo lo que está diciendo. Miren el capítulo 10, porque el capítulo 10 determina el capítulo 11. En el capítulo 10 de Hebreos, la prédica es para todos. Mire, la fe, si usted cree en Dios, tiene que creer en el cuerpo de Dios. Usted no debe todo lo que debemos de decir debe de edificar. Pero hay veces que para edificar usted tiene que destruir. Hay edificios que no sirven. Estuvimos en una iglesia que pusieron un techo y pusieron postes para detener el techo y ahí están congregándose en Cuba porque el edificio donde se congregaban está medio ladeado. Y tenían miedo que un día en medio de una prédica cayera el Espíritu Santo y el edificio también. Se cambiaron, ahora están construyendo otro edificio. Cada prédica debe de ser para toda la iglesia. En el capítulo 10, el verso 19 en adelante. La fe, yo debo de responder a ella igual que ustedes. Dios no hace preferencia para el pastor, como hace preferencia para el músico o para maestros. Todos vamos a ir a la misma eternidad. No esperen una eternidad de alta calidad para ustedes. Porque hermanos, no hay más alta calidad que estar con Jesús. Usted no puede recibir mayor bendición que esa. Asegúrese que va a terminar con Jesús. Ahora, Él va a dar galardón. Porque es galardonador del que le busca. Yo debo de crear en ustedes una curiosidad de Jesús, que ustedes quieren buscarlo y conocer más de Él. Para hacer eso tengo que convencerlos de su necesidad de Él. Como les dije, una vez que me entrevistaron unos pastores, estaban hablando, quiero que hable de la salvación. Dice, ¿salvación de qué? De veras, ¿salvación de qué? Ustedes entienden, pero hable con un pecador que es multimillonario, tiene su mansión, tiene criados y usted es uno de los trabajadores de él, y dígale, tú necesitas ser salvo. Y dice, ¿de qué? El necesitado eres tú. Si no tuviera dinero, chavo, no tuvieras trabajo. ¿De qué necesito ser salvo? Hablamos de salvación porque nosotros entendemos, pero esta gente afuera no entiende, hermano. Y me gusta hacerle una pregunta, ¿por qué murió Cristo? Porque la mayoría de los latinos creen que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Por qué dejó el cielo y nacer de una virgen y morir en la cruz? ¿Por qué? ¿Para decorar la cruz y tener el crucifijo? ¿Y ser protección? ¿Adorno o algo? Porque mucha gente no se hace esa pregunta. Ok. Verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Presentamos a Cristo para que todos cuando van caminando terminen en el mismo lugar, con Jesús. Por la sangre de Cristo podemos entrar al lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es Cristo, acerquémonos juntos. No dice acérquese cada uno, dice acerquémonos. Como iglesia les digo, acerquémonos. Esto me incluye a mí. Porque cuando estoy delante de Cristo, yo soy un miembro de su cuerpo. Delante de ustedes soy su pastor. Deben de rendirme cierto respeto, cierto honor. Sin embargo, hermanos, al final de cabo, si no es por Cristo, yo no termino en el cielo. Yo puedo predicar unos sermones extraordinarios, gente se salva y todo eso, y yo termino en el infierno. Yo también tengo que acercarme por la misma fe en la misma persona, Jesús. Dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
Y ahora otra cosa, mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Y qué leímos aquí? Que la fe es la certeza de lo que se espera. Eso que esperamos, guardémoslo, no perderlo. Como dijo uno, no hombre, si ya tengo 50 años de estar escuchado la venida de Cristo, yo no lo creo. No dice aquí, no, mantente firme en eso, en lo que esperas, no lo dejes ir. Dios no miente, porque miren lo que dice, porque fiel es el que prometió. Agárrate de esa verdad, de que Él viene, no porque yo lo estoy predique y predique, no porque está escrito aquí, porque el que lo dijo, Él cumple. Manténgase firme, acérquese, manténgase firme. Y luego nos dice, considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no a pelear, no a celos, no a destrucción. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Hermanos, la fe debe de despertar una unidad en nosotros, porque la fe es en Jesús. Y acuérdense lo que dice la Biblia, ¿quién es Jesús del cuerpo? ¿Cuál es la relación de Jesús al cuerpo? Yo tengo la misma cabeza que ustedes. Yo no puedo considerarme a mí mismo y divorciarme de ustedes. No puedo. Yo no puedo abusar de ustedes y esperar que la cabeza me siga favoreciendo. No puedo, es el mismo cuerpo. Debemos de considerarnos, tener cuidado entre nosotros cómo nos tratamos. Porque lo que esperamos y lo que no vemos es lo que vale. Nosotros agarramos lo que tenemos y nos da dado y lo tesoramos, pero esto no se compara con lo que no se ve y lo que se espera. Nuestro andar, este libro fue escrito a judíos y no tengo tiempo para enseñarles todo. Lean el libro de Hebreos, porque ahí encuentran ayuda para entender el Antiguo Testamento. Porque fue escrito a judíos perseguidos por Roma. Y nos lee ahí en el verso 26 en adelante. Dice rápidamente, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio para los pecados. Cristo es el único. No regrese a la multitud de sacrificios como tenían en los templos, porque ya no trabaja. Cristo ha reemplazado la sombra y ahora está en persona dirigiendo su iglesia. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha devorado a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Cuando usted trata mal al fulano de tal, usted está pisoteando la sangre, porque la sangre fue derramada por todos, no solo por usted. Cada mal que le hace a otro se lo está haciendo a usted mismo, porque lo que usted siembra, usted cosecha, y lo cosecha más de lo que usted sembró. Esta es la cosa gloriosa de sembrar. Yo siembro un frijol, consigo una planta, unos 20, 30 frijoles. Y muchos han visto el Facebook ahí donde estoy arriba de una montaña de frijoles. 20 toneladas de frijoles. Sembramos un barril de frijoles y miren nomás lo que me dio de regreso. Tenga cuidado lo que usted siembra en el cuerpo de Cristo. En el verso 32 dice, pero traer a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Fuiste iluminado, creíste, eres cristiano,
pero padeciste, hubo persecución. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Los romanos llenaban las arenas de los coliseos con espectadores y llenaban las arenas con cristianos y soltaban los leones hambrientos o los quemaban en cruces, demandando que denunciaran a Jesús, y no lo denunciaban. Y estaba hablando con Pastor Steve y me estaba contando lo que están haciendo ahorita el ISIS, o yo no sé cómo le quieran llamar, pero que agarran, por ejemplo, agarrarían los niños de ustedes, si usted viviera en aquel país, y lo ponen en un cuarto, y a usted le dicen, denuncia a Cristo o los quemamos. Y esta gente no denuncia, porque tienen fe en lo que esperan y en lo que no ven. Hermanos, ver a su hijo quemado en vivo y gritando y tratando de pedirle a usted, y entre más chiquitos, verlos quemados y usted no denunciar a Jesús. ¿Qué clase de fe profesamos? Y luego le cortan la cabeza. En el libro de Apocalipsis va a haber mártires que la sangre de ellos clama a Dios. ¿Hasta cuándo? Porque la venganza es de Dios. Cristo nos hace esta pregunta: ¿encontraré fe cuando regrese? En este país me meten a la cárcel y yo sigo creyendo. Amenazan quemar a mi esposa o mis nietos o mis hijos. Ahí de veras deberemos de saber en quién creemos. Y el libro de Hebreos está escrito a una generación que están huyendo. Tener fe no quiere decir que no huya. José huyó de la mujer. A Pablo lo bajaron en una canasta. A José y a Juan, a José y a María, el ángel le dijo, vete a Egipto. Oye, es el Hijo de Dios, ¿por qué no lo proteges, Dios? Ciérrale los ojos, ciégalos para que no nos vean y maten a los demás, pero cuida de tu bebé. No, lo mandó a Egipto. Fe es hacer lo que Dios pide, no quedarse ahí como un tonto y esperar que el tractor venga y se lo lleve, porque Dios lo va a rescatar. Fe también es hacer lo que usted puede. A Moisés lo guardaron en una canasta y lo mandaron por el río Nilo. ¿Que Dios no puede proteger a su siervo? Claro, pero a veces pide que nosotros hagamos algo. Y esa es una prueba de fe también. Tú no creas predicadores que enseñan que fe es, tú no tienes que hacer nada, aún en países allá no te van a tocar, ni la espada, ni esto y que el otro. Lo que está diciendo es que no va a tocar tu fe. Te quitan la vida, gracias, porque ya estoy con el Señor. Lea el capítulo 11 también. Muchos de los cristianos serruchados, hermanos. Oye, córtame la cabeza. Pero que yo esté allí y el serrucho empiece. Dios eterno. Fueron aserrados. Siguieron creyendo en lo que nunca vieron y lo que esperaban. Pero en el momento que fallecieron, ausente del cuerpo, presente con el Señor. Cuando preparan un estudio, que la fe crezca y que todos lleguemos a la misma persona, Cristo Jesús. No doble la rodilla a cualquiera. Estamos puestos de pie, ministerio y altar. Si usted no es salvo, le ruego, por las misericordias que son nuestras en Cristo Jesús, que por favor no ponga
a un lado. Este es el día de salvación. Este es el día para acercarse a Jesús. Este es el día para reconocer su necesidad de Jesús. Y no se preocupe, porque los que somos salvos aquí hemos admitido esa necesidad. No hay nadie que venga al Padre si no es por medio de Jesús. Si usted no es salvo esta mañana, ¿qué espera? Jesús ya le mostró tanto que le ama. Nadie lo forzó, Él dio. Él entregó su vida por usted, por mí. Si usted se ha apartado de los caminos de Dios, se ha enfriado, acérquese al fuego celestial. Un carbón fuera de la iglesia, una persona fuera de la iglesia, apartándose de la iglesia, dejando de congregarse, es como un carbón apartado del fuego, se enfría. Y solamente cuando está en el contexto del fuego está encendido. Usted necesita ir a la iglesia.